Hola, qué gusto que estés con nosotros en esta ocasión. En el estudio de hoy vamos a estar viendo un tema muy importante, así que bienvenido y gracias por estar con nosotros en el estudio en esta ocasión que estamos abordando los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es el tema que nos ocupa. Prácticamente vamos a estar viendo lo que nos dice el capítulo número 6 de Génesis. Es el foco, es el tema central de este estudio en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros. Una de las preguntas más importantes que nos hemos hecho y que la cristiandad en general se ha hecho es: ¿quiénes fueron los hijos de Dios que menciona el libro de Génesis en el capítulo número 6? ¿Y quiénes fueron las hijas de los hombres que allí mismo en el capítulo número 6 nos menciona? Y tal vez hay una tercera pregunta que también vamos a abordar en el tema de hoy, es ¿quiénes fueron los gigantes que menciona el capítulo número 6 del libro de Génesis también? Bien, antes de continuar en el estudio que nos ocupa el día de hoy, debo invitarles para que puedan entrar a nuestro canal en YouTube y puedan suscribirse para que puedan recibir automáticamente notificaciones cuando hayamos subido un estudio nuevo. Muy bien, hay un botón rojo ahí abajo, dele clic allí, suscríbase, dele la campanita también para que pueda recibir las notificaciones. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy. Este es un tema un poquito difícil, un poco escabroso, como que ha contribuido a que la cristiandad de algún modo se divide en cuanto al pensamiento de interpretación teológica del capítulo 6 de Génesis. Por un lado hay algunos que creen de una manera y por el otro hay posturas distintas. De manera que en esta ocasión lo que vamos a hacer es aprender a analizar teológicamente, bíblicamente, el capítulo número 6 de Génesis. Mucho se ha dicho de este capítulo, mucho se ha dicho de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres y de los nefilín o de los gigantes del capítulo 6 de Génesis. Pero la realidad, ¿quiénes son? ¿Cuál es su identidad? ¿De dónde vinieron? Ya en los estudios anteriores hemos estudiado, hemos visto ya cómo la humanidad prácticamente se había dividido en dos grupos: los descendientes de Set por un lado y los descendientes de Caín por el otro lado. Estudiamos 12 personajes de la descendencia de Caín y los 12 de la descendencia de Set, que están figurados tanto en el capítulo número 4 de Génesis y el capítulo número 5. Hablábamos acerca de cómo la descendencia de Caín llevaba una rebelión abierta completamente contra Dios y sus mandamientos, y cómo los descendientes de Set eran personajes que en algún momento, dice la Biblia, capítulo 4, versículo 26, comenzaron a invocar el nombre de Dios, a quienes también se les llamaba hijos de Dios en algún momento de la historia. Ahora bien, al llegar al capítulo 6, después de abordar las genealogías tanto de Caín como de Set, llegamos al capítulo 6. Y el capítulo 6 arranca con una de las historias que ha sido motivo de debate y de peleas y de discusiones en diferentes medios y niveles de foros teológicos, en donde por un lado unos se acomodan en una esquina a defender esa posición teológica, y por el otro lado otros agarran la esquina contraria para defender otra posición teológica. Ahora bien, lo que vamos a hacer en esta ocasión es aprender a analizar teológicamente y contextualmente, y algún poco de etimología vamos a ver, acerca de la narración de la historia de Génesis capítulo número 6 del versículo 1 hasta el 8, que es donde nos habla de esta mezcla que hubo en esa generación antediluviana. Ahora, ¿cómo es? Es decir, tal vez hasta este momento, yo quiero pedirles en este momento que de pronto usted habrá escuchado y habrá enseñado posiblemente alguna posición teológica sin antes ir
e indagar concienzudamente, sin tener una idea ya preconcebida en su mente, sino que ir e indagar, realizar una investigación teológica para después llegar a conclusiones. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es precisamente un análisis teológico de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Lo vamos a realizar detenidamente, sin dejar pasar ningún detalle con respecto a una y otra posición teológica y con cuál es que concuerda más la Biblia en su interpretación teológica. Por algún motivo, en algún momento tal vez habrás escuchado la expresión que la Biblia se interpreta a sí misma. Pues es verdad, la Biblia es su propio intérprete. Solo que tenemos que tener mucho cuidado al estudiarla, detalladamente, concienzudamente, profundamente, ver el panorama completo de los significados de cada palabra, que no solamente ver uno, sino todos, y cuál es el que aplica de acuerdo al contexto inmediato del que se está hablando. Pero muy bien, entonces vamos a ir inmediatamente al libro de Génesis en el capítulo número 6 y el versículo número 1 hasta el 8. Vamos a ir entonces en este momento. Así que vamos a tener a mano la versión Reina Valera 1960, revisión de 1960, para que comencemos a leer. Vamos a ver, hay una partecita acá que se nos esconde. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces, voy a subir un poco. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había, oigan esto, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la parte de la Biblia que de algún modo ha creado una discordia teológica, por decirlo de alguna manera, en la comunidad teológica. Algunos han llegado a la conclusión de que estos hijos de Dios del capítulo número 6 de Génesis se refiere a ángeles de Dios que descendieron y tomaron mujeres de entre la tierra, las más hermosas, y entonces al estar con ellas tuvieron hijos, y estos hijos fueron entonces los gigantes. Esa es prácticamente la teoría o la posición teológica que algunos han escogido para interpretar el capítulo 6 de Génesis. Por otro lado, tenemos la otra posición teológica que nos dice: no, estos no eran ángeles, estos eran descendientes de Set. Y los descendientes de Set, que eran obedientes, se mezclaron con los descendientes de Caín. Y el resultado fue personas más llenas de maldad. Y hacían maldad y pensaban maldad, y todo lo que querían hacer era maldad. Entonces esto no se está refiriendo a ángeles, sino, según esta interpretación, que se está refiriendo a seres humanos, a los descendientes de la
a la descendencia piadosa de Dios, a los que temían a Dios. Estos en algún momento, al igual que Adán pecó al principio, según esta interpretación, estos también sucumbieron a la presión del pecado, a la hermosura de las mujeres, de las hijas de los hombres, se unieron a ellas y el resultado entonces fueron personas que continuamente realizaban el mal. Ahora bien, ¿qué es lo que en realidad nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a este asunto acerca de si estos eran ángeles o eran seres humanos? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Y hay mucho más la pregunta viene entonces de quiénes eran esos gigantes, que ya habían gigantes y que también después de la unión también hubo gigantes. Entonces la pregunta, ¿quiénes son estos gigantes? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Eso entonces vamos a estudiar ahora. Pero la pregunta es, ¿de dónde provienen estas ideas? Bueno, la idea de que los hijos de Dios eran los descendientes de Set es con base a que los dos grupos anteriores, es decir, el capítulo 4 y el capítulo 5, presentan a dos grupos de seres humanos distintos, unos descendientes de Caín rebeldes a Dios y otros descendientes de Set obedientes a Dios, y que el pecado que colmó la paciencia de Dios, por decirlo de algún modo, fue la mezcla de estos dos grupos. Entonces, la base teológica para esta interpretación radica en el contexto inmediato del capítulo 6 de Génesis, que no involucra entonces a los ángeles. Sin embargo, al hablar de la posición teológica que habla acerca de que estos hijos de Dios son ángeles, entonces ellos encuentran la base teológica de esta posición o de esta interpretación en que los hijos de los hombres o los hijos de Dios no pueden ser otros que ángeles, debido a que hay un libro que habla acerca de que hubo 200 ángeles que se vinieron del cielo al ver la hermosura de los hombres. Ahora, ¿pero en qué libro está eso? ¿En qué libro de la Biblia? Si leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no encontramos ninguna referencia a que ángeles del cielo hayan despojado de su naturaleza angelical y se hayan unido con mujeres para tener hijos. No hay ninguna parte en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, hay un libro que nunca por ningún especialista bíblico ni por ningún escritor bíblico fue considerado como un libro inspirado. Dicho sea de paso, el libro de Judas y el libro de Apocalipsis, Juan y Judas, que son los escritores, rescatan tal vez la línea o las líneas de inspiración que contenía este libro. El caso de Judas, cuando habla de Enoc y de Moisés, cuando Dios resucita a Moisés, y entonces en el libro de Apocalipsis hay alguna o dos líneas que son rescatadas también por el profeta Juan de este libro de Enoc. Entonces, esa es la razón porque el resto del libro no tiene inspiración. No fue considerado ni por los judíos, ni por los patriarcas eclesiásticos, ni por ningún teólogo serio moderno. Ha sido considerado como un libro inspirado por Dios. Bien, vamos a ver. Vamos primero a identificar cuáles son los hijos de Dios. De manera que vamos a ir, una tradición popular, la que yo les estaba mencionando ahora, dice que estos hijos de Dios fueron 200 ángeles del cielo que miraron y codiciaron a las hijas de los hombres y descendieron y las tomaron como esposas, uniéndose a ellas y procreando gigantes. Eso está en el libro apócrifo de Enoc, capítulo número 6, versículo 1 al 6, y también en el capítulo número 7, versículo 1 al 3. Pero debemos recordar que este libro nunca fue tomado como un libro inspirado por Dios. Y por mucho que se quiera tomar con inspiración, asumimos que al no ser citado más que por dos escritores bíblicos que rescataron las líneas de inspiración
Y al no ser citado por ninguna otra fuente del Nuevo Testamento, entonces ni los patriarcas eclesiásticos ni los escritores del Antiguo Testamento consideraron que ese libro haya sido inspirado por Dios. Y dicho sea de paso, ni siquiera lo conocían. De modo que ese libro data aproximadamente entre uno y otro autor que tienen participación en la composición y en la estructura del libro, de unos 200 años después de Cristo para muchos, y algunos asumen que unos 200 años antes de Cristo también. Ahora bien, ese libro de Enoc, debo decir que no fue escrito por el Enoc de la Biblia, el Enoc del capítulo 5 de Génesis. Eso está muy lejos de la realidad. Entonces, ¿cómo sería posible que escritores tardíos hayan narrado de lo que sucedió en un momento histórico en el que una única persona, en este caso Moisés, tiene la participación de la inspiración divina de narrar los detalles de la historia? ¿Cómo es posible que un autor de unos 200 años antes de Cristo Jesús haya tenido la inspiración para incluso contradecir los escritos de Moisés, especialmente en el capítulo número 6 de Génesis? Esas son algunas de las preguntas que quedan sin responder en los que aprueban la posición teológica de que los hijos de Dios eran ángeles. Ahora, tenemos que partir de esta realidad. La única fuente teológica, la única base teológica que se tiene para la postura y la interpretación de que estos hijos de Dios eran 200 ángeles del cielo. Algunos dicen que eran ángeles caídos y por ahí aparecen arreglos de la interpretación teológica, pero que en realidad la única base teológica radica en este libro apócrifo, que nunca fue tomado en cuenta como inspirado, nunca ha sido tomado en cuenta. Entonces, comenzamos con esta realidad, que la base teológica radica en este registro apócrifo. No existe otro registro en la Biblia. No hay otro registro en la Biblia que nos indique, en la Biblia de los libros inspirados, de los 66 libros de la Reina Valera y los 72 libros de la Biblia católica, no existe, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una postura tal que pueda afirmar de que esos hijos de Dios de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8, hayan sido ángeles, solamente en este libro apócrifo que nunca fue tomado como inspirado. Vamos a partir de esta realidad. Muy bien, ahora vamos a analizar 5 puntos a considerar sobre la interpretación de que los hijos de Dios son ángeles del cielo. Vamos a analizar 5 puntos, uno por uno, para ver qué es lo que nos tiene que decir la Biblia con respecto a esta interpretación. La primera, no hay indicación o conexión a seres angélicos en el contexto inmediato. Voy a ponerles un ejemplo. En el versículo 1 se nos dice que el hombre se multiplicó. En el versículo 3, estamos hablando del capítulo 6 de Génesis. En el versículo 3 nos dice que Dios desaprobó al hombre por la maldad. El versículo 5 nos habla de la maldad excesiva del hombre. El versículo 6, Dios se desilusiona en cuanto a la creación del hombre. Dios dice que se arrepintió, se dolió en su corazón haber creado al hombre por la tanta maldad y la degeneración a la que había llegado. Y el versículo 7 nos habla de la destrucción inminente del hombre. Ahora noten una cosa. En toda la sección, desde el versículo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, lo único que vemos en el mínimo común denominador es el hombre. Multiplicación del hombre, la desaprobación divina para con el hombre, la maldad del hombre, la desilusión divina en cuanto a la creación del hombre y la destrucción inminente del hombre. No se habla de otra cosa sino que del hombre. Es decir,
el contexto inmediato no nos habla en ningún momento de algún ángel en particular, o menos de 200 ángeles, o menos de ángeles caídos. Nos habla desde el versículo 1 hasta el capítulo 8 de seres humanos, de hombre, que el hombre se multiplicó, que el hombre fue desaprobado por Dios, que la maldad del hombre, que Dios se desilusionó por haber creado al hombre y que la destrucción para el hombre era inminente porque había llegado a niveles de maldad que sobrepasaban toda imaginación humana y divina. ¿Notan? Este es el primer punto que quiero que analicemos. No hay indicación o conexión a seres angélicos en el contexto inmediato. Ahora veamos el punto número 2. El texto sugiere una relación conyugal entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6:2. Ahora bien, sin embargo, Jesús declaró que los ángeles no son capaces de tales uniones. Yo quiero que primero analicemos Mateo 24:38. Si tienen ahí su Biblia, vamos a ir rápidamente allí a Mateo 24:38. Me gustaría que leamos ese texto. Estamos hablando del contexto ahora, no del contexto inmediato, sino del contexto en sí, de la parte que tiene que ver con ángeles de Dios, o al menos de acuerdo a la posición teológica que asume que estos eran ángeles de Dios. Vamos a ver entonces Mateo 24:38. Este pasaje es bien interesante porque nos dice algo que tiene que ver con los últimos días de nuestra era. Nos dice así: en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. A ver, ¿qué nos dice? Que los hombres, hablando del género humano, de los seres humanos, hombres y mujeres, se casaban y se daban en casamiento. Note esto. Está hablando en el contexto de lo que está ocurriendo en este tiempo y de lo que va a ocurrir o de lo que estará ocurriendo en los momentos previos a la venida de Jesús, que es en este tiempo. Nos está diciendo que las personas, los seres humanos, se casaban y se daban en casamiento. Pero no está diciendo que los ángeles se estaban casando con las mujeres. Note esa parte. No, en la nota aquí de la presentación no hace el énfasis, pero quise que leyéramos el texto para que veamos cómo es el contexto de Génesis 6:2. El texto de Génesis 6:2 nos sugiere que hay una relación conyugal, es decir, hay matrimonios, hay mezclas, hay relaciones íntimas entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, el problema que encontramos aquí es que en Mateo 22:30, y estamos cerca del capítulo 24, 22:30 de Mateo, nos dice que los ángeles no son capaces de tales uniones. Veamos lo que nos dice. Porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento. Serán como ángeles del cielo. Serán como ángeles del cielo. ¿Cómo? No se van a casar. Es decir, los seres humanos, según este texto de Génesis capítulo número 22:30, dice que en la resurrección los seres humanos seremos como ángeles, que no nos casaremos ni seremos dados en casamiento. Seremos como ángeles. Los ángeles no se casan. En la Biblia no hay un registro de que los ángeles tengan el don de la procreación. La Biblia no menciona tal cosa. Sí encontramos de que ángeles tomaban la forma de un ser humano. Tomaban la forma. No significa que el ángel se convertía en un ser humano. El único capaz de tomar la forma humana o encarnarse como un ser humano absolutamente fue Jesús. Y lo encontramos allí en el libro de según San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 8, donde nos dice: y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne, perdón, y habitó entre nosotros. En otras palabras, el verbo se hizo carne. No está hablando de tomar la forma nada más de un hombre o de un ser humano. Está hablando de que el único que es capaz de encarnarse y ser 100% hombre fue Cristo Jesús, nuestro Salvador. Los ángeles pueden tomar la apariencia de hombre, como fue el caso de los ángeles que fueron enviados a salvar a Lot y a su familia en Sodoma y Gomorra. Tomaron la apariencia de seres humanos, pero ellos seguían siendo ángeles. Dice la Biblia que esos ángeles eran los portadores del juicio de Dios y eran los que sacaron a Lot. Dice que alargaron su mano y los metieron adentro de la casa donde ellos estaban. Es decir, que hicieron uso de su poder divino como ángeles. En el caso de Jesús, Jesús se hizo 100% humano y veló su poder divino como Dios. En el caso de los ángeles pueden tomar la apariencia humana, mas no pueden convertirse carnalmente en seres humanos, porque ellos fueron creados con una naturaleza superior a la del ser humano. En el libro de los Salmos el Señor dice: porque lo hiciste un poco menor que los ángeles, hablando de la creación de Adán y de Eva. Por lo tanto, los ángeles son superiores a los seres humanos. Y el único ser, en este caso, según la Biblia, que fue dotado con el don de la procreación fue el ser humano. Cuando Dios dice: multiplíquense y llenen la tierra, está hablando del don de la procreación. Los ángeles no tienen el don de la procreación. No fueron creados para multiplicarse. No fueron creados para poder tener relaciones conyugales. No fueron creados con ese propósito. Mas el ser humano sí. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien, si hay preguntas y eso, me gustaría que las hayan para que ustedes puedan escribir a través del WhatsApp o a través de los comentarios abajo de aquí del video, para poder responder más adecuadamente. Muy bien, vamos al punto número 3. Si los ángeles fueron los autores originales de la corrupción antediluviana, ¿por qué el juicio del diluvio cayó sobre toda la humanidad? Si los ángeles se corrompieron con las mujeres, entonces, ¿por qué toda la humanidad llevó el juicio? ¿Acaso Dios no es justo? Fíjense que en el capítulo número 18 de Génesis y el versículo 25, Abraham le dice: Señor, pero tú vas a destruir al justo con el injusto. Y el Señor dice: lejos de mí, yo no podría destruir al justo con el injusto. Por eso envió 2 ángeles para que sacaran a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, si según esta interpretación teológica, los ángeles, esos 200 ángeles, fueron los causantes de la corrupción en la generación antes del diluvio, ¿por qué tenían que sobrellevar el juicio los seres humanos? Debían ser los ángeles, que fueron los autores originales del pecado. Ahora, esto es por pura lógica. Ahora bien, el punto número 4. Fíjense bien. ¿Por qué Moisés tendría que referirse a ángeles infieles como hijos de Dios? La Biblia nunca hace una designación semejante. Usted puede buscar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y usted nunca va a encontrar que la Biblia se refiera a ángeles caídos como hijos de Dios. El único lugar que encontramos algunos indicios es en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, donde se describe la vida o la condición anterior a la rebelión que Satanás tenía en el cielo. Es lo único, pero allí es muy claro y muy específico. Se dice cuál era su condición antes de la rebelión. De manera que entonces, una vez que ella es rebelde, ya no es hijo de Dios. Por lo tanto, es un poquito raro y un poquito contradictorio que Moisés haya usado entonces para referirse a ángeles caídos
con el término de hijos de Dios, cuando el término de hijos de Dios es únicamente utilizado, en este caso, para ángeles de Dios, como en el caso de Job, o también para seres humanos obedientes y piadosos al Señor. Y entonces vamos a ver el punto número 5 concerniente a esta posición de interpretación bíblica. El libro de Génesis se enfoca en los orígenes y la descendencia de la humanidad, no de los seres angelicales. Fíjense bien, en el libro de Génesis, desde el capítulo 1 en adelante, nunca vamos a encontrar que la Biblia se refiera al origen de los ángeles. En ningún momento. Se enfoca en el origen y el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 al 9, que es la creación, que abarca desde la creación hasta el diluvio, nos narra el origen y el desarrollo de la humanidad. En Génesis capítulo 10 al 24 nos habla del reinicio y el desarrollo de la humanidad, comenzando con Noé y terminando con Abraham. En el capítulo 25 al 50 de Génesis nos habla de los sucesos de la generación humana como pueblo de Dios. ¿Lo van notando? Es decir, todo el libro de Génesis se enfoca en el origen y el desarrollo de los seres humanos, no de los seres angelicales. Por lo tanto, es contradictorio e incongruente que digamos que en el capítulo 6 se habla de seres angelicales cuando todo el libro se está enfocando en seres humanos. Ahora bien, yo no sé si ustedes recuerdan, en las clases anteriores, en los estudios anteriores, hemos abordado el tema de la descendencia de Caín y de la descendencia de Set. En uno de los estudios hablábamos acerca de que habían 3 mujeres en la descendencia de Caín. Una era Ada, una era Sila y la otra era Naama. Y estas 3 mujeres representaban la belleza superficial, el adorno exterior y de algún modo la complacencia física, o tal vez podríamos hablar de la prostitución. Y estas 3 mujeres en la genealogía de Caín representa la maldad y cómo Satanás usó a la generación femenina, y obviamente que masculina también, pero femenina, de la descendencia de Caín, para poder llamar la atención de los piadosos descendientes de Set. Por eso es que el término dice: y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. ¿Quiénes hijas de los hombres? Representadas en Ada, Sila y Naama. Por eso es que es bien importante llevar una secuencia de los estudios que estamos llevando para poder ir entendiendo algunos conceptos teológicos. Muy bien. Ahora, si los hijos de Dios no se refiere, si la expresión los hijos de Dios no se refiere a ángeles, entonces ¿a quién se hace referencia? Esta designación se le hace extensa y apropiadamente en las Escrituras a la humanidad piadosa, es decir, a los seres humanos obedientes, a los seres humanos piadosos, a los seres humanos que temen a Dios, que buscan obedecerle al Señor. Vamos a ver algunos versículos con respecto a eso. Vea lo que nos dice Salmo 82, 6. Salmo capítulo 82, versículo 6. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Veamos el siguiente pasaje. Mateo 5, 9. En la versión Reina Valera revisada de 1960. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué interesante. Veamos el siguiente pasaje. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, oigan esto, de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea Dios. Qué bonito, ¿eh? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Interesante, muchos textos que hablan de esto. Primera Juan 3:1.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, la pregunta es, ¿saben ustedes qué hay qué hay de común en todos estos pasajes que hemos leído? Que todos a quienes llama hijos de Dios en estos pasajes que leímos, que acabamos de leer, no se refiere a ángeles, se refiere a seres humanos piadosos, a seres humanos obedientes a Dios. Así que específicamente en Génesis 6:2, la frase hijos de Dios hace referencia a la descendencia piadosa de Set, aquellos que comenzaron a invocar el nombre del Señor, según Génesis 4:26, cuyo linaje se enlista en el capítulo 5. Esta generación piadosa pronto comenzó a degenerarse, perdonen allí escribir regenerarse, a degenerarse al mezclarse con las hijas de los hombres. Es decir, acabamos de ver toda una serie de pasajes que nos hablan que los obedientes, que los que dependen de Dios, que los que se acercan a Dios son llamados hijos de Dios. De hecho, en el capítulo número 4 y versículo 26 de Génesis, nos dice que los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre de Dios. En otras palabras, comenzaron a identificarse como hijos de Dios. Por lo tanto, la frase hijos de Dios de Génesis 6:2 es completamente aplicable a los descendientes de Set, que en algún momento levantaron su mirada y comenzaron a observar a las hijas de los hombres, a las hijas de la descendencia de Caín, que ya estudiamos en otro estudio acerca de Ada, Sila y Naama, y a todos los descendientes como Lamec, que tuvieron 2 esposas y que eran asesinos y que eran violentos. Todos ellos se mezclaron, los descendientes de Set con las mujeres de la descendencia de Caín, y esa mezcla produjo la más terrible decepción en el corazón de Dios. Dios nunca ha estado de acuerdo en las relaciones entre un obediente a Dios y un desobediente a Dios. Dios nunca ha aprobado tales relaciones. De hecho, hay tanto material en la Biblia que en el recorrer de toda la Biblia encontramos tantos textos con el pueblo de Israel. Dios le dijo: no se mezclen con los pueblos vecinos. Una de los ejemplos que tenemos es Sansón: no se mezcle con los filisteos. Vemos las consecuencias en el Nuevo Testamento. Hasta dice el escritor: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es decir, Dios nunca aprobó relaciones entre incrédulos con los hijos de Dios. Y esto es lo que provocó dolor en el corazón de Dios. Una relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Qué interesante. Vamos a seguir en este estudio. Ahora bien, ya definimos, según la Biblia, teológicamente hablando, según el contexto inmediato de Génesis y el contexto a través de toda la Biblia, hemos visto que la frase de hijos de Dios de Génesis 6:2 se está refiriendo a los descendientes de Set y no a ángeles, como supone otra posición teológica que es basada en un registro de un libro que es apócrifo, que nunca ha sido reconocido como inspirado por Dios. Por lo tanto, de acuerdo al contexto bíblico, esa frase de hijos de Dios es aplicable a los piadosos descendientes de Set, que en un momento se mezclaron con las hijas de los hombres. Hasta ahora espero que esté claro el estudio. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta: ¿quiénes son las hijas de los hombres? Muy bien, ya hemos hecho algunos adelantos y ya tenemos más o menos una idea de quiénes son, pero vamos a considerar 3 puntos con este asunto de quiénes son las hijas de los hombres. El número 1: no es coincidencia que los capítulos 4 y 5 presentan el registro de las 2 descendencias. Es decir, el capítulo 4 presenta la descendencia de Caín,
destacando la impiedad generalizada y extrema. Y el capítulo 5 presenta entonces la descendencia de Set como una humanidad piadosa que en el transcurrir del tiempo también se desvió y se mezclaron con las hijas de la descendencia de Caín. Punto número 2. Según Génesis 4:16, Caín salió de delante de Dios y nunca más regresó a Dios. Por lo tanto, produjo una descendencia apartada de Dios y carnal, rebelde y carente de todo deseo de regresar a su Creador. No es de sorprendernos que las mujeres en tal generación se les llame las hijas de los hombres. Ya habíamos hablado de este asunto. Caín se fue. No hay evidencias de que haya regresado a Dios. No tenemos evidencias de que se haya arrepentido. Al contrario, vemos que tomó esposa en la ciudad de Nod, se estableció allí y toda su descendencia fue rebelde contra Dios. Las mujeres fueron llamadas las hijas de los hombres. Así lo demuestra Génesis capítulo 4, versículo 16. Ahora bien, el punto número 3. Dios nunca ha aprobado los matrimonios entre los piadosos y los no piadosos. Tenemos el caso de Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Abraham: no tomes por esposa de entre las cananeas para tu hijo? Y fue necesario enviarlo allá a sus parientes. Envió a su criado para que trajera desde allá, desde sus parientes, esposa. En este caso trajo a Rebeca. Sí fue Rebeca, espero que sí. Y se la trajo como esposa para Isaac. De modo que Dios no quería que Isaac, que iba a representar la descendencia del pueblo de Dios, tomara por esposa de las cananeas. Ahora bien, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. También Dios le dijo al pueblo de Israel que no se casaran con las cananeas. Tenían prohibido casarse con las cananeas. ¿Pero por qué? Por el problema del pecado, de la idolatría. Y sabemos que fueron uno de los problemas tan graves para el pueblo de Israel de la antigüedad, que el pueblo, al punto final de la historia de que desaprobó de Dios, o Dios desaprobó del pueblo la idolatría y el pecado por haberse casado con personas que no eran del pueblo, que tenían una fe pagana, y esa fe pagana la arrastraban al pueblo. Interesante situación. Muy bien. Ahora ahora ya tenemos claro que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Tenemos dos puntos muy claros. Los descendientes de Set eran llamados los hijos de Dios. Eso sin lugar a duda, así lo representa en la Biblia. Número 2, las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín. Ahora la pregunta: los gigantes de la tierra. Porque entonces surge la pregunta. Bueno, ¿y entonces de dónde surgieron los gigantes? Siendo que esos seres no eran los ángeles, que la posición teológica basada en el libro de Enoc, en el libro apócrifo de Enoc, asume que eran ángeles. Siendo que no eran ángeles, entonces, ¿cómo surgieron los gigantes? Ahora déjenme ir a leerles alguna parte del libro de Enoc, capítulo 7, versículo 1 al 3. Vean lo que dice. Según la misma tradición apócrifa, los gigantes registrados en Génesis 6 son el resultado de la unión de ángeles y seres humanos. Oiga esto: y se les asigna una estatura de unos 150 metros. También registra que consumieron todos los recursos de los hombres y que al final devoraron a la humanidad. Es decir, que el libro de Enoc, capítulo 7, versículo 1 al 3, que es un libro apócrifo, presenta a los gigantes más o menos como de unos 150 metros de estatura. Imagínense ustedes eso, 150 metros de estatura. Que no solamente se comieron todos los recursos del ser humano, sino que se comieron a los seres humanos al final también. Es decir, que eran caníbales según esta posición teológica. Ahora fíjense,
Génesis 6:4 lo que dice. Voy a hacer un paréntesis acá. Y es que resulta que la Biblia sí menciona gigantes, inclusive después. Después del diluvio hubo gigantes, por ejemplo, Goliat. Y Goliat no medía más que casi 3 metros. Y la Biblia lo llama gigante. Por lo tanto, este gigante Goliat pudo haber sido una descripción correcta de los gigantes antediluvianos. Y no se está refiriendo a 150 metros, sino a posiblemente cerca de unos 3 metros. Eran gigantes físicos. Por esa razón es que el libro nunca ha sido tomado en cuenta como inspirado por Dios, porque no hay seres humanos de 150 metros, ni híbridos seres humanos de 150 metros, ni los monstruos que aparecen en la película de Noé que produjo Hollywood hace poco, que eran una especie de roca, que esos eran los gigantes de unos 150 metros. No se trata de eso, eso es mitología. Por eso el libro es apócrifo, porque menciona muchas cosas que no son aprobadas por el resto de la Biblia, por la línea de inspiración. Ahora fíjense, capítulo 6, versículo 4 de Génesis. Note esto y se la coloreé allí. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Les pregunto, ¿dice el pasaje que los gigantes fueron el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres? No. El texto dice que ya había gigantes. Y que también después de que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, también hubo gigantes. Y que estos eran hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nota y capta el sentido del texto. El texto no está diciendo que los gigantes fueron el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Está diciendo el texto que ya en esos días había gigantes. Y que también después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, también hubo de estos hijos. Y que fueron llamados los valientes que desde la antigüedad eran varones de renombre. Ahora vamos a analizar este asunto con mayor cuidado. La palabra hebrea para gigantes es Nefilim. Y la palabra Nefilim también significa gigantes. Fíjense que la concordancia Strong de 1995, en la página 195, para Nefilim usa el siguiente significado: matones, tiranos, gigantes. Ahora fíjese bien. La pregunta es, ¿qué adjetivo calificativo vamos a usar para describir a esos gigantes? ¿Usamos matones, usamos tiranos o usamos gigantes? Bueno, indudablemente la Biblia se está refiriendo a que eran personas de gran estatura, probablemente de la estatura de Goliat, aproximadamente. Voy poniendo un ejemplo nada más y a lo mejor especulando. Sin embargo, gigante, la misma palabra es usada para Goliat, lo que eso significa que Goliat era un Nefilim, era un gigante. En el caso de los gigantes de Génesis 6:4, también eran nefilines. Ahora, también podríamos decir que Goliat, que es el término que podríamos relacionar, era, además de gigante, era matón y era tirano. Misma composición y mismas características de los nefilim o de los gigantes antediluvianos, que no solamente eran gigantes como Goliat, sino también eran matones y tiranos. Por lo tanto, estos nefilim no solamente se refieren a los gigantes de estatura, que eran más altos del promedio natural de una persona, sino también que eran matones y eran tiranos. ¿Notan la situación? Es decir, que estamos hablando de un asunto un poquito distinto. No estamos hablando de la supuesta y de la posición de interpretación que es basada en una
en un registro apócrifo que dice que medían 150 metros. Estamos basándonos en un paralelismo bíblico. El término Nefilim no va más allá de 3 metros en cuestiones de estatura, pero en cuestiones de maldad eran gigantes. Eran muy gigantes en cuestiones de maldad, de ser matones y de tiranos. Veamos lo que nos sigue diciendo. Jamieson, Fawcett y Brown son unos grandes investigadores teológicos. Señalaron que el término en hebreo no implica la idea de una gran estatura como implica la idea de ferocidad temeraria, carácter impío y desafiante, quienes esparcieron devastación y matanza de una forma extendida. Es decir, que estos gigantes, de acuerdo al contexto y a la etimología de su nombre, más bien se estaba refiriendo a la ferocidad, a la maldad, a la impiedad, a la matanza, a la devastación que ellos realizaban. Esa es la forma gigantesca, y muy posiblemente también se esté refiriendo a personas de gran estatura como lo era Goliat después del diluvio. De manera que estos especialistas llegan a esa conclusión. Bien, vamos a ver algunos puntos de conclusión de este estudio, de esta ocasión. La primera conclusión a la que podemos llegar es esta. El término hijos de Dios, o la frase hijos de Dios, hace referencia a la descendencia piadosa de Set, hijo de Adán y Eva, y no a un grupo de seres angelicales que decidieron dejar su morada para cohabitar conyugalmente con las mujeres de la tierra. Note eso. La Biblia nunca menciona y dice que un ser angelical tiene la capacidad de convertirse en un ser humano para tener relaciones sexuales con una mujer y poder procrear hijos. Los seres angelicales no pueden hacer eso. Dicho sea de paso, ellos no fueron creados con la condición de elegir si quieren ser seres humanos o no. Ellos son seres angelicales, seres espirituales. Los ángeles caídos que descendieron del cielo después de que el diablo se rebeló, esos seres siguen siendo ángeles, siguen siendo seres espirituales. Ellos no podrán modificar su naturaleza porque fueron creados distintos a los seres humanos. Los ángeles no pueden procrear. Eso es bíblico. El único que pudo convertirse anatómicamente hablando por un acto divino, porque Él es Dios, fue Cristo Jesús. Ahí Juan lo dice y lo repito: y aquel verbo fue hecho carne, o se hizo carne, y habitó entre nosotros, hablando de Jesús. La segunda conclusión a la que podemos llegar en este estudio es que el término hijas de los hombres hace referencia a las mujeres impías que constituían la descendencia de Caín, una generación desprovista de cualidades espirituales positivas. Eso está en Génesis capítulo número 4. Y por último, la frase gigantes o Nefilim hace referencia a un grupo de hombres que destacó por su valentía, ferocidad y violencia, más que por su estatura, y aunque también eran muy altos, esto no se le puede limitar a que eran descendientes de ángeles y seres humanos. Ciertamente ningún pasaje de la Escritura, ni siquiera 2 Pedro 2:4 y Judas 6, sostienen una relación conyugal entre seres angelicales y seres humanos. Ahora fíjense lo que les voy a decir, lo siguiente. Esta generación o esta mezcla que contrajo la condenación de los seres humanos, esta mezcla desaprobada por Dios de la descendencia de Set y de los descendientes de Caín, hay que entenderlo en el contexto de los propósitos y objetivos que estas dos descendencias tenían. La descendencia de Caín proponía buscar la inmortalidad por medios humanos porque Dios era injusto. Mas la descendencia de Set era piadosa delante de Dios. Pero en un mundo lleno de pecado, era cuestión de tiempo para que la descendencia de Set sucumbiera ante la presión del pecado y la falta de consagración.
Y eso fue lo que ocurrió con los descendientes de Set. Las hijas de los hombres, representadas por Ada, Sila y Naama, fueron más poderosas. Usaron sus encantos, su belleza artificial, superficial, sus encantos físicos para atraer a los hijos de Dios. Los conquistaron y la mezcla de estos dos grupos produjo más maldad. Seres inteligentes, experimentos humanos, experimentos anatómicos, buscando a la raza perfecta, a la raza inmortal. Comenzaron en animales, siguieron en seres humanos, destruyeron la creación de Dios hasta que llegó un punto que habían creado o procreado o clonado, quién sabe qué tantas cosas habían hecho, que habían comenzado a degenerar la creación de Dios. Por eso es que a partir de estas mezclas de seres humanos inadecuadas, en medio de drogas, en medio de tanta cosa, porque dice que sería como en los días antes de los días de Noé. Así que para que tengamos una idea más o menos de cómo estaba la sociedad antes del diluvio a cómo está en este momento, una similitud, de manera que había un intelecto desarrollado, había una ciencia desarrollada, habían experimentos humanos desarrollados, habían llegado a tal punto de que el mismo código genético lo habían degenerado, y ahora el hombre, en vez de vivir 969 años, podían vivir siquiera 120 o un poco más de tiempo. Por eso Dios determinó que el mundo debía terminar, que la especie de pecado debía terminar y debía reiniciar la humanidad a partir de Noé, a partir de Set, Cam y Jafet. Bien, mis queridos hermanos, por ahora hemos llegado al final de este estudio, recordándoles que en la Biblia todos los que han sido obedientes a Dios siempre han terminado bien. Acércate al Señor, acércate a Jesús, deja que el Señor haga la obra que tú no puedes hacer. Posiblemente tú y yo estemos mezclados y muy familiarizados con pecados de la descendencia de Caín, con rebelión, con maldad, con pecados acariciados. Tenemos que dejar eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha dicho que a todo aquel que renuncia al pecado y se acerca a Jesús, le va a dar el derecho de ser hecho hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios, y también Dios quiere que tú seas su hijo. Acércate al Señor en esta hora. Deja que el Señor Jesús pueda renovar tu corazón y tu vida. Que Dios te bendiga.